Hoy vamos a tratar los problemas que los secretarios, sobre todo, tienen que abordar en el trámite de los procesos, que son muy importantes, y ellos son los que mejor los conocen. Por eso nos acompañan tres excelentes profesionales que nos van a iluminar con sus comentarios: la doctora Adriana López, la doctora Andrea Tuesta y el doctor Fernando Pavón. Los dejo pues en compañía de estos tres excelentes profesionales. Gracias, doctor Juan Pablo. En este momento de inseguridad jurídica en todos los órdenes del derecho colombiano, deberíamos evitar también que en el arbitraje, en algunos temas que no revisten mayor dificultad, nos empantanemos y les demos tantas vueltas cuando deberíamos ser mucho más prácticos y sacarlos adelante. No nos vamos a referir a grandes temas del arbitraje que son propios de una tertulia o de más tertulias y respecto de los cuales ya se han hecho, como el tema de medidas cautelares, como el tema de intervención de terceros, como el tema de causales de nulidad, de anulación del laudo, pues porque ese no es el enfoque que queremos darle, sino detectar como algunos problemas como los más recurrentes y los más significativos que en la práctica del arbitraje hemos encontrado. Entonces, los temas que nos hemos propuesto son los siguientes: en primer lugar, como el régimen legal del arbitraje; en segundo lugar, los aspectos que no están regulados íntegramente en la ley 1563 de 2012; en tercer lugar, algunos temas de orden probatorio que presentan dificultad, particularmente el peritaje, algunas dificultades con la declaración de la propia parte, la declaración de aquellos testigos que son representantes legales de la parte, y la prueba documental, en particular, en general la prueba documental, la exhibición de documentos, y posteriormente, si nos alcanza el tiempo, haremos una muy general evaluación sobre la utilización de los medios electrónicos en el arbitraje, para finalmente discutir de alguna manera las eventuales reformas que cursan hoy o que por lo menos están circulando a la ley 1563 de 2012. Ese es como el plan que nos hemos propuesto, y empezaríamos primero por la ley aplicable a los trámites arbitrales. Está claro que el artículo 119 de la ley 1563 dispone que el estatuto arbitral regula de materia íntegra el procedimiento arbitral. Sin embargo, no siempre se encuentran en el estatuto las soluciones que se presentan en los tribunales, y nos toca acudir a algunos ordenamientos paralelos, tales como el Código General del Proceso y, excepcionalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Entonces, ¿cuáles serían esas excepciones en la aplicación de la ley 1563 de 2012? Doctora Andrea Tuesta, por favor. Entonces, pues en general en los tribunales arbitrales muchas veces nos vemos enfrentados a cuál es la normatividad que tenemos que aplicar al trámite. Como decía Fernando, en principio se aplica la ley 1563, que es el estatuto arbitral, pero entonces tenemos trámites en los que está vinculada una entidad estatal. En estos trámites, un primer problema que se presenta y que es recurrente en los trámites arbitrales es que encontramos cláusulas compromisorias en las que se alude a la aplicación del reglamento del centro de arbitraje. Frente a este punto, consideramos importante pues traer a colación el artículo 58 de la ley 1563 de 2012. En virtud del artículo 58 de la ley 1563 de 2012, nos dice que en los arbitrajes en que no sea parte el Estado o alguna de sus entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir directamente o por referencia a las de un centro de arbitraje. En este sentido, si estamos frente a un trámite arbitral en el que la cláusula compromisoria fue suscrita por una de las partes, que es una entidad estatal,
no podríamos acudir al reglamento de la Cámara de Comercio. En este trámite no sería aplicable este reglamento. En general, los tribunales de arbitramiento han acogido esta posición en los trámites arbitrales en los que en las cláusulas compromisorias se refieren al reglamento, no se aplica el reglamento y se dice que se aplicará el estatuto arbitral. La siguiente pregunta que surge ahí es si está regulado el trámite en la 1563, pero en varias ocasiones hay asuntos que no están regulados en la 1563 y que tengo que acudir a otra norma. Entonces, si hay una entidad pública de por medio, ¿a qué norma debo acudir? ¿Al Código General del Proceso o al Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo? En este punto, pues de lo que me ha tocado a mí en diferentes tribunales arbitrales, he visto que hay como dos posiciones. Hay unos tribunales que sostienen que en la medida en que hay una entidad pública involucrada, que hay intereses públicos involucrados, se asimila un trámite contencioso administrativo y por tanto deben aplicarse las normas del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Otra posición que comparto es que debemos tener en cuenta lo que dice el artículo 1 del Código General del Proceso, que me voy a permitir leer, que dice: este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica además a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. En este sentido, aplicando el artículo 1 del Código General del Proceso, entendería que en los trámites en que está vinculada una entidad pública, la remisión debe ser al Código General del Proceso, salvo en los casos que la Ley 1563 de 2012 remite expresamente al Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, que en ese punto hemos identificado dos casos. Uno es el artículo 16 sobre impedimentos y recusaciones, que se remite expresamente a la norma del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, que sería el artículo 130, que el artículo 130 a su vez remite al Código General del Proceso, pero trae unos eventos especiales que serían aplicables cuando estamos frente a un trámite en el que hay una entidad pública vinculada. Y el otro tema en el que se remite al Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo es el tema de medidas cautelares, que en eso los tribunales han sido, siempre pues se ha aplicado cuando hay una entidad pública de por medio el trámite para medidas cautelares previsto en el Código Contencioso Administrativo de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Entonces, pues sobre este punto, pues considero en mi opinión, estoy de acuerdo con la tesis que remite en principio al Código General del Proceso, salvo en los asuntos en que la norma expresamente remite al Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Que serían, si te entiendo bien, dos casos solamente: el tema de impedimentos y recusaciones y la parte especial de medidas cautelares. Sí, de acuerdo. Perfecto. En todo caso, pues creo que el juez, el árbitro, debe tener en cuenta al analizar el caso que en la medida en que hay intereses públicos involucrados, si se ve enfrentado a la aplicación de una norma que pueda ser incompatible con la naturaleza pública de los asuntos involucrados, en todo caso pues tiene que evaluar en su momento ese asunto al momento de interpretarla. Bueno, pero ante estos, digamos, esos dos grandes ordenamientos, que serían la 1563 y el Código General del Proceso, que como tú lo señalas, el artículo 1 dispone que regulará incluso la función jurisdiccional de los particulares, y residualmente el Código Contencioso Administrativo, con mucho respeto, porque en eso
sabemos que no todo el mundo participa de esa tesis, puede haber aspectos que no están regulados en esos ordenamientos. Doctora Adriana, ¿qué hacer en esos casos donde no existen situaciones positivas reguladas en la ley y el tribunal tiene que resolverlas de alguna manera? Gracias, doctor Fernando. Quisiera hacer un comentario previo en lo que mencionaba la doctora Andrea de la ley aplicable frente a quienes consideran que siempre que se da la intervención de una entidad estatal debe aplicarse el CEPACA también como norma preferente remisoria en lo no aplicable por el estatuto arbitral, y es la siguiente. Una de ellas sería, por ejemplo, los requisitos de la demanda. Si uno revisa el CEPACA, en el CEPACA dentro de los requisitos de la demanda no está la obligatoriedad de que en ella se incluya el juramento estimatorio, como si en el artículo 82 del Código General del Proceso. Entonces, si aplicáramos a rajatabla la tesis que la remisión es al CEPACA cuando interviene una entidad pública, pues se llegaría a que en esas demandas no sería necesario, ni en las de reconvención que presenten las entidades, consignar el juramento estimatorio, lo cual pues obviamente no está en consonancia con el espíritu del estatuto arbitral, en donde la remisión se hizo a los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso. Ya en lo que tiene que ver con los vacíos, y teniendo en cuenta que el árbitro es un juez y que como tal ejerce una función jurisdiccional y está sometido a los mismos deberes y tiene los mismos poderes de dirección, corrección e instrucción de los jueces, consideramos que en todos esos aspectos que no están regulados en el estatuto arbitral y que tampoco están regulados de forma clara en la norma principal de remisión, que es el Código General, se deben aplicar los principios generales orientadores del Código General del Proceso y echar mano de una herramienta pues que siento que hay veces se olvida que es muy útil y que da solución a muchos eventos, que es el de los poderes y deberes de los jueces. En concreto, me refiero al artículo 4 y al artículo 11 del Código General, que señalan el primero de ellos no solamente el deber, sino el principio de que se haga efectiva la igualdad de las partes en todo momento, y para ello el juez debe hacer uso de todos los poderes que le otorga el Código, siempre para lograr la igualdad y equivalencia en los derechos de las partes durante el proceso. El artículo 11, que señala que al interpretar la ley procesal el juez debe tener en cuenta los procedimientos y siempre buscar hacer efectivas las normas del derecho sustancial que prevalecen sobre el derecho procesal, y el artículo 12, que señala que cualquier vacío en las disposiciones del presente código se deben llenar con normas que regulen casos análogos y a falta de ellas determinar el juez la forma de realizar los actos procesales, nuevamente haciendo prevalecer el derecho sustancial. Ya en lo que tiene que ver con los artículos 42 y 43 que regulan los deberes y poderes del juez, también obviamente aplicables a los árbitros, encontramos como deber primario del juez, repetido en lo que señala el principio general del artículo 4, el de hacer efectiva la igualdad de las partes y emplear todos los poderes que le da el Código en materias de prueba de oficio para verificar los hechos alegados por las partes. Y en lo que tiene que ver con los poderes, hay uno muy interesante que he visto en algunos tribunales se viene aplicando para llenar vacíos en algunos aspectos, que es el poder de instrucción y ordenación relacionado con la posibilidad que tiene el juez o el árbitro de ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a posiciones y peticiones que presenten. Hace poco, en un trámite arbitral muy engorroso, en donde trabada la litis, ya los argumentos estaban inmanejables, habían 8 dictámenes periciales, digamos, había una falta de claridad en concreto de cuál era el punto específico del litigio. Los árbitros, utilizando este artículo 43, ordenaron a las partes previa la primera audiencia de trámite que utilizando 1 hora cada una expusieran
su caso en concreto con los puntos y aspectos más relevantes y las principales pruebas de las miles que obraban en el expediente donde se apoyaban sus argumentos. Un poco lo que sucede en justicia ordinaria de la fijación del litigio. Ello demostró ser muy práctico, no solamente para los árbitros que pudieron acotar realmente el caso a lo que en concreto era el punto de litigio, sirvió mucho para la pertinencia y para el encauzamiento de las pruebas testimoniales y las declaraciones, y obviamente ilustró mucho a cada una de las partes sobre cuál era el punto, digamos, central en la que cada una de ellas estaba fundando sus argumentos. Ello basado en este poder de instrucción que tiene el juez de citar a las partes en cualquier momento para que expliquen o hagan alguna ilustración frente al caso específico. Gracias, Adriana. Entonces, en ese marco, digamos, general, encontramos ya algunos problemas en el orden probatorio que queríamos como conversar con ustedes. El primero de ellos concierne al peritaje. En este punto hay que hacer una advertencia que de pronto hemos debido hacer al iniciar la conversación, y es que pues hay varias tesis y todas, como suele ocurrir en derecho, todas son muy sustentadas y todas tienen muchos fundamentos. Nosotros en la práctica hemos considerado que vale la pena insistir en el peritaje que llamaremos peritaje judicial, es decir, el peritaje que está a cargo de un perito que nombra el tribunal de una lista de expertos y que es un perito independiente de las partes. Claro que somos conscientes, como todos ustedes lo saben, que estamos bajo las normas del Código General del Proceso, el artículo 227 en adelante, que dispone la práctica de los peritajes de parte en la jurisdicción ordinaria. De hecho, nos contaba Adriana, que participó en la redacción del Código General del Proceso, pues que la norma del peritaje de parte fue hecha pensando en los problemas judiciales de la jurisdicción ordinaria, en donde todos sabemos cómo se practicaban los dictámenes en la jurisdicción ordinaria. Entonces lo que de alguna manera se hizo fue, perdón la expresión, legalizar el dictamen de parte, que sea la parte el que contrate su perito y aporte el dictamen de parte, y pues por fuerza de la aplicación del Código General del Proceso en el arbitraje, pues hoy en día en el arbitraje estamos también con el peritaje de parte. Pero creo que vale la pena en este momento hacer una evaluación si el peritaje de parte y la forma como se está llevando a cabo la prueba pericial en el arbitraje conviene, es útil, es provechosa, o si vale la pena que pensemos en, si acaso en una reforma o en reivindicar aquella tesis del artículo 31 de la ley 1563 de 2012 que nosotros estimamos se encuentra vigente y que deberíamos aplicar. El peritaje de parte ha presentado muchas bondades, las cuales pues no vamos a tratar aquí. La idea es hablar de lo problemático que ha sido. El peritaje de parte, pues como su nombre lo indica, es un peritaje hecho por la parte o hecho a instancias de la parte y pagado por la parte. Eso no está mal, pero eso implica pues una posición distinta a la hora de evaluar con los criterios de la sana crítica el dictamen, implica una posición diferente. Es un peritaje que hace un experto. En arbitraje vemos muy buenos expertos, profesionales muy competentes que comprometen su criterio con una de las partes. Pero ese dictamen de parte ha venido presentando dificultades en el arbitraje. El primero de ellos es el momento de presentación del dictamen. ¿Cuándo se presenta ese dictamen y cómo se controvierte ese dictamen? Y sin avanzar más, el contenido del propio dictamen. El artículo 227 del Código General del Proceso dispone que además del peritaje se deben acompañar unos
documentos y una información atinente a la idoneidad del perito, a los trabajos que ha hecho, a las publicaciones que ha realizado. En fin, es un catálogo importante de requisitos que debe tener el peritaje de parte. ¿Cuál es la consecuencia si no se aportan esos documentos o si no se aporta de manera completa esa información? Eso autoriza al tribunal a prescindir de la prueba pericial. No hay una consecuencia establecida en la ley que permita tomar una determinación en ese sentido, y es algo que está ocurriendo en la práctica de los dictámenes periciales. Hablábamos del momento de la aportación. En eso puede haber, pero mis compañeras no están muy convencidas, puede haber alguna diferencia entre las partes en la importancia que tenga la prueba pericial para sus argumentos. La parte demandante normalmente cuenta, para ser realistas, cuenta con más tiempo y con mayores elementos para realizar el peritaje que necesita. Claro, ese dictamen se pone en traslado, se pone en conocimiento, como ustedes quieran, de la parte demandada, y la parte demandada podrá a su vez pedir la práctica de un dictamen o citar al quien elaboró la experticia, o las dos. Pero la parte demandada no cuenta con la misma disponibilidad, con el mismo tiempo, con la misma tranquilidad para realizar el peritaje que le permita defender su posición. Entonces, de entrada, eso podría presentar, aunque es discutible, una desigualdad entre las cargas, máxime cuando la presentación del dictamen pericial en el arbitraje no siempre ocurre desde la demanda, porque muchas veces se da en otra instancia, quiero decir, en el traslado de las excepciones o en otras de las oportunidades probatorias que están previstas en la ley, pero que no es desde el primer momento del proceso. Entonces, eso presenta dificultades en la práctica del peritaje. Presentado ese dictamen, como todos sabemos, pues la parte contra quien lo presenta tiene la posibilidad de controvertirlo, bien sea mediante la citación del experto para interrogarlo sobre su idoneidad y el contenido del dictamen, bien sea mediante la aportación de otra experticia para rebatir o controvertir el que se le ha puesto, o mediante las dos opciones. Está ocurriendo que muchas veces el demandado no hace ninguna de las tres opciones. Claramente es una carga, y si no lo hace, pues correrá con las consecuencias de esa conducta. Pero estamos llegando a tener peritajes de parte de una sola parte, con lo bueno y lo malo que eso pueda tener. No estoy diciendo ni lo uno ni lo otro, pero es una circunstancia que está ocurriendo. Por no hablar de un problema que conversábamos también antes, y es en qué momento el tribunal arbitral se pronuncia sobre la incorporación de esos peritajes al proceso. Si cuando lo aportan, o en el auto de pruebas cuando ya se ha declarado competente y entonces decreta la prueba. Y lo mismo se predica de el plazo al que se refiere el artículo 227 del Código General del Proceso, cuando una de las partes con sobrada razón no alcanza a presentar su dictamen y solicita al juez, con base en la norma referida, un plazo para la aportación del dictamen. ¿En qué momento puede el tribunal resolver sobre esa petición? Desde la admisión misma de la demanda, desde la contestación de la demanda en el caso de que sea el demandado el que lo solicite, o debe esperarse hasta el decreto de pruebas para resolver ese tipo de peticiones. Digamos que la parte contra quien se aduce ese peritaje, quien dicho sea de paso, la ley le ordena prestar colaboración con el perito de la contraparte. Recuerden ustedes que en el artículo 227, cuando la parte pide plazo,
la norma dispone que el juez debe prevenir a las partes y a los terceros para que presten la colaboración al perito. Es difícil pensar que la parte contra quien se va a aducir un peritaje vaya a ser muy colaborador y solícito con el perito de su contraparte. Entonces es otra situación que me parece que hay que evaluar. Llegada a la audiencia de contradicción, digamos que ya hicimos el salto y se solicitó la citación del experto para interrogarlo. Esa audiencia también presenta problemas. Esa es una audiencia problemática por las siguientes razones. Lo que ha ocurrido es, pues primero, ¿quién pregunta? Desde luego que si la pidió la persona o la parte contra quien se aduce el peritaje, pues él es quien tiene el derecho a preguntar y a conducir el interrogatorio, e incluso la ley lo faculta para hacer preguntas asertivas e insinuantes al perito. Pero la otra parte también puede preguntar, porque la norma dice que las partes podrán interrogar al perito en el mismo orden que el testimonio. Entonces, lo que viene ocurriendo también en general es que cuando tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte que aportó el dictamen, pues le pide al perito que por favor haga una exposición del dictamen. Y el perito se desplaya en los contenidos del dictamen y en las conclusiones del dictamen. Y a eso normalmente acompaña una presentación en PowerPoint que le hace a los árbitros, súper elaborada, que no está en el expediente. Y entonces llega a la audiencia, resuelve los cuestionarios con apoyo en una presentación en PowerPoint que pide él o el apoderado que se solicita incorpore al proceso, y entonces ahí tenemos otro problema, y es ya las cargas probatorias están un poquito desequilibradas, y entonces ingresa al expediente un elemento probatorio nuevo, porque normalmente los árbitros aceptamos la incorporación de ese documento o de esa presentación que es novedosa para todo el mundo y sobre todo para la parte contra quien se aduce el peritaje. Ese perito normalmente va acompañado de sus asistentes, quienes le han ayudado a hacer el peritaje, y eso ha presentado problemas en las audiencias, porque no siempre el perito que está absolviendo el cuestionario es el que realizó en forma íntegra el peritaje, y empieza a pedir ayuda y empieza a mirar a sus asistentes, y entonces será que toca tomar el juramento también a los asistentes, y si es una sociedad, entonces la sociedad va el representante legal, pero no siempre el representante legal o el gerente es el que realizó el peritaje, y entonces le da la palabra a otro profesional. Entonces esa audiencia, que debería ser para contradecir el dictamen en legal forma, ya tiene las complicaciones que hemos reseñado. Eso no pasaba con el artículo 31 de la ley 1563 de 2012, con lo que llamamos el peritaje judicial. Ese es un peritaje que a nuestro juicio está vigente, que es aplicable, que las partes lo pueden pedir, y por lo tanto, si se cumplen con los requisitos legales, los tribunales lo pueden decretar, y una vez lo decreten, pues se practica la prueba como se practicaba al amparo del Código de Procedimiento Civil, que, hay que decirlo, funcionaba muy bien. El peritaje del Código de Procedimiento Civil, y especialmente en el arbitraje, funcionaba muy bien. Entonces lo que se ha dicho es que el artículo 31 de la ley 1563 arranca con la posesión del perito, y no está previsto que el juez pueda nombrar ese perito, ni mucho menos que lo pueda posesionar, ni establecer el plazo para que las partes entreguen el cuestionario. A la postre, esos son dos puntos los que no tendrían esa regulación, y al amparo de lo que ha dicho Adriana, se podrían solucionar muy fácilmente. Pues el decreto de un peritaje de parte, de un perito judicial, pues
es un peritaje normal, no desequilibra las cargas probatorias de las partes, y el juez podría perfectamente, como se está haciendo en algunos tribunales, fijar un plazo para que se aporten los cuestionarios de las partes, e incluso mucho mejor que en el Código de Procedimiento Civil, en donde ese plazo se vencía el día de la audiencia de posesión del perito, que a todos nos pasó en el arbitraje. Cuando estaba el Código de Procedimiento Civil, llegábamos a la posesión del perito y llegaban unos cuestionarios complejísimos, extensísimos, y pues los tribunales durábamos 3 horas calificando las preguntas, afuera los apoderados, el perito, y nadie sabía nada porque nos fusilaban con los cuestionarios el día de la audiencia. Hoy en día, con base en los poderes que hablaba Adriana y con los plazos judiciales, se fija un plazo para que las partes aporten sus cuestionarios en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, 2 días, 3 días antes de la audiencia de posesión del perito, y el tribunal llega con el auto ya listo, con los cuestionarios calificados, y la posesión fluye normalmente. Y a partir de ahí, la contradicción se surte conforme al artículo 31 de la ley 1563 en lo que regula el traslado de los dictámenes, la posibilidad de solicitar aclaraciones y complementaciones, la posibilidad de citar al perito, la fijación de los honorarios, citación del perito, e incluso la aportación de otra experticia de parte para contradecir el propio dictamen judicial. De manera que ese esquema sería plausible que los tribunales tratáramos de seguir utilizando, entre otras cosas, por seguridad de las partes, porque también es claro que la parte que va a presentar una demanda pues no sabe de qué tesis va a ser el tribunal que le va a tocar, y no puede estar pensando que tal que ese tribunal no sea partidario de decretar el dictamen judicial y yo me quede sin prueba. Entonces es importante que en esa materia, tanto para tribunales como para las partes, haya una seguridad y haya un equilibrio, y creemos nosotros que la fórmula para ese equilibrio es preservar, reivindicar el peritaje del artículo 31 de la ley 1563. En últimas, la gran diferencia es si el juez en arbitraje, el tribunal en arbitraje puede decretar o no un peritaje por solicitud de parte, porque de oficio pues está claro que lo puede hacer. Y la discusión existe si lo puede hacer o no por solicitud de parte. En nuestro criterio, creo que se podría hacer. Eso además redunda en beneficio de las partes y en beneficio de los costos que tienen que pagar las partes para acudir al arbitraje. No está de más preguntarse si ante esos peritajes de profesionales muy destacados que se aportan hoy en día como peritajes de parte, las partes podrían incorporar lo que han tenido que pagar por cuenta de esos peritajes para que sean tenidos en cuenta por el tribunal en las costas del proceso. Ese es un tema que ya se ha planteado y que pues hay que analizarlo. El tribunal, el peritaje judicial, creo que aliviaría mucho eso y resolvería mucho esa situación. ¿Qué me falta? Creo que ahí estamos. Lo que vendría, el otro tema que tendríamos que analizar es lo que hablábamos de la declaración de la propia parte, que es otro de los temas que ha presentado dificultades en el arbitraje. Doctora Adriana. Gracias, doctor Fernando. Para referirme a unos aspectos previos del tema del peritaje, simplemente anotar que la práctica está demostrando que en materia de dictámenes de parte se volvió una guerra de dictámenes, de egos de los más altos profesionales de ambas partes. Uno dice A, otro dice B, uno dice blanco, otro dice negro, y al final pues se ve que el árbitro o los árbitros tienen que decretar un tercero, cuarto, quinto dictamen de oficio con el fin de poder determinar
finalmente cuál es la posición que eventualmente van a asumir cuando se analice la prueba de llegar a ello. Entonces, pues un análisis que hicimos y digamos de los problemas que viene, sin contar los costos que esto está generando o que están obviamente encareciendo los procesos arbitrales. Son dictámenes muy costosos de profesionales muy destacados, pero que en últimas, pues de alguna manera, pues son parcializados sobre la base que parten muchas veces de preguntas que la propia parte misma les hace sin tener todo el contexto del caso. Es por eso que consideramos que el dictamen pericial de perito nombrado por los árbitros, que sí venía funcionando muy bien en materia arbitral como no en materia de justicia ordinaria, debería mantenerse como único dictamen en este trámite, sin perjuicio que las partes puedan contratar sus expertos y apoyarse en ellos frente a todos los aspectos técnicos o científicos del caso. Sin embargo, como lo decía el doctor Fernando, para nosotros no hay duda que en este momento los dos tipos de dictamen son admisibles, tanto el dictamen que presente la propia parte como el dictamen de un perito que se le solicite al árbitro que nombre, que incluso pueden ser ambos, obrar ambos en el proceso, obviamente para temas diferentes. A propósito que hubo o hay una práctica, aunque minoritaria, arbitral, que considera que el peritaje del artículo 31 quedó derogado por el Código General del Proceso por ser la norma específica y de remisión en materia probatoria en la materia. Otro punto que quisiera referirme que tocó el doctor Fernando es el tema de no hay norma que diga que todo ese listado tan extenso que trae el artículo 227 frente a lo que debe certificarse frente al perito, sus estudios, su idoneidad, su experiencia, etcétera. No hay una norma que diga qué pasa si el dictamen viene sin alguno de esos requisitos. Y pues aquí la posición extrema de rechazarlo por eso el dictamen pues sería muy absurda, máximo cuando hoy el juez incluso tiene la obligación hasta de oficio de decretar pruebas para poder llevarse un conocimiento claro de los hechos. Considerábamos que en este caso, para llenar el vacío, podría darse un término prudencial, el que considere el árbitro en aplicación del artículo 117, un término judicial, para que se complemente con los documentos que falten el dictamen aportado por la parte. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa si a pesar de dar ese término no se complementa con esos documentos el dictamen? Personalmente aquí tenemos una pequeña discrepancia. Yo considero que el dictamen no podría decretarse porque esos requisitos van directamente en garantía del derecho de defensa y contradicción que tiene la otra parte frente a idoneidad, imparcialidad y objetividad. Básicamente a eso apuntan esos requisitos y se estaría de alguna manera conculcando la posibilidad de contradecir, si no se encuentran esos elementos, el dictamen por la contraparte. La doctora Andrea tiene una posición diferente que me gustaría que también… Habíamos dicho que la ropa sucia se lava en casa de Adriana, pero bueno. No, en este punto, cuando no se han allegado todos esos documentos, yo considero que es un tema de valoración de la prueba y adicionalmente, generalmente se pide la comparecencia del perito en una audiencia en la que se va a hacer la contradicción de ese dictamen. En esa audiencia se le puede preguntar al perito y se le puede pedir que haga las declaraciones que no están en el peritaje o en los documentos que haya llegado hasta ese momento. Si ya se trata de allegar documentos, incluso en esa audiencia los árbitros le pueden pedir al perito y se le da un plazo para que allegue los documentos que faltan. Y si ya finalmente no allega nada y las declaraciones no están, creo que es un tema que los árbitros tendrán que valorar en el laudo y al valorar la prueba. Y teniendo en cuenta pues que se trata de un dictamen de parte y adicionalmente con lo que decía Adriana y que está sucediendo un poco en los trámites arbitrales, el dictamen de parte que se está volviendo a veces como alegaciones de parte y ese no es el sentido del dictamen de parte.
En mi concepto, yo creo que el dictamen de parte puede ser útil para la parte cuando solicita su práctica y para que también la parte sepa cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Porque si el perito hace un dictamen de manera objetiva, incluso puede evitarse llegar a conflictos, pues a temas que se le ponen de presente a un tribunal y que después se le fallan en contra. Porque el mismo perito previamente les puede decir a las partes: no, esto que usted está pidiendo realmente no tiene fundamento técnico o esto no es así técnicamente. Y muchas veces uno ve que se presentan dictámenes en los que se cubren son los temas que le sirven a la parte, pero otros temas que están en la controversia no son tratados por el dictamen de parte porque no les conviene. Entonces, en ese sentido, pues también comparto lo que dicen mis colegas, que es muy útil el dictamen judicial para que el juez, el árbitro, pueda realmente entender y pueda tener una visión sobre lo que realmente pasó en ese caso y llegar a las conclusiones que correspondan. Creo que para concluir en ese punto, muy provechoso sería que en alguno de esos proyectos de ley de reforma se precisara esto. Que no se fueran a meter con el peritaje, porque así como está bien, el del artículo 31, que no lo regulen más, sino aclarar que ese artículo está vigente y que es aplicable. Creo que eso, antes que las suspensiones y todos los temas que se han venido tocando en relación con el arbitraje, ese sí es un verdadero problema que se está presentando y que podría solucionarse vía legislativa. Ya pasando al tema de la declaración de parte, que también ha sido un tema que ha generado bastante conflicto y discusión, yo considero que ya hoy es casi pacífica la posición de que el Código General introdujo como nueva prueba la declaración de parte, teniendo en cuenta que si uno revisa el mismo artículo 177 de los medios de prueba, antes solo se hablaba de la confesión y hoy se habla de la confesión y la declaración de parte como dos pruebas diferentes, a pesar de que el vehículo o el medio para llevarlas a cabo sea el mismo interrogatorio a la parte. Siendo ello pues casi que pacífico, los vacíos que se generan en la práctica se dan desde la aplicación de las normas del Código General, que hicieron o trajeron o conservaron la regulación muy juiciosa que se tenía del interrogatorio de parte como medio para obtener la confesión, pero no reguló la forma de practicar la declaración de parte y simplemente señaló en el último inciso de la norma que trata el interrogatorio que el juez apreciará los hechos que sean simplemente expositivos como declaración de la propia parte con el mérito que considere. En esa medida, y acudiendo nuevamente a estos principios generales de llenado de vacíos y de poderes de instrucción y de ordenación del juez, se han visto posiciones desde quien considera que la declaración de parte es asimilable al testimonio y que por lo tanto se le tienen que aplicar las normas del testimonio. De hecho, el propio artículo 177 del Código señala que cuando haya un medio probatorio que no tenga una regulación específica, deberá aplicársele la más parecida o la del medio probatorio que más se le parezca. Entonces muchos dicen esto es una prueba testimonial y por lo tanto debe dársele primero la palabra a quien pidió la declaración, que es la propia parte, luego la palabra a la contraparte para que contrainterrogue e incluso una segunda vuelta para efectos de aclaraciones o refutaciones. Otros señalan no, al ser una declaración de la parte se le deben aplicar las normas propias del interrogatorio de parte, que obviamente limitan, independientemente de que pueda haber preguntas de ambas partes, la posibilidad de preguntas a 20, y pues que la finalidad obviamente, como es de confesión, generalmente implica o trae o involucra preguntas de tipo asertivo. Digamos que la práctica mayoritaria de lo que hemos visto
se ha inclinado por considerar que la declaración de parte es más asimilable a un testimonio que a un interrogatorio de parte y que por lo tanto estas serían las normas que deberían aplicarse sin limitación de preguntas, con absoluta espontaneidad del declarante y obviamente pues con el rigor que tiene que haber en la valoración de esta prueba que necesariamente pues tiene involucrada mayor subjetividad y parcialidad que la de un testigo normal. El otro punto que tampoco se encuentra regulado es cuando se va a practicar la declaración de parte y también se pidió el interrogatorio de parte para obtener la confesión, pues el vehículo es el mismo. Entonces llega el representante legal o llega la parte a rendir ambas pruebas, ¿con cuál se inicia? Con la declaración de parte y después se ponen los zapatos de representante o de parte para surtir el interrogatorio vía confesión. Y digamos aquí tampoco hay nada escrito y lo que hemos observado es que muchos arbitramentos previo a practicarse la prueba de declaración e interrogatorio se fijan por el tribunal de acuerdo obviamente a sus poderes de llenado de vacíos las reglas que se van a aplicar en la práctica de ambas pruebas. Específicamente algunos consideran practicar primero el interrogatorio de parte para posteriormente seguir con la declaración de parte, otros consideran que primero se haga la declaración de parte y posterior el interrogatorio. Tengo un ejemplo que ya ahorita les voy a leer sobre un libreto específico en esa materia, pero también invitar un poco a que en estos aspectos ya hay derecho comparado con bastante trayectoria como Chile o incluso el common law, porque este tema se asimila un poco al famoso examen cruzado que se hace en derecho norteamericano, en donde ha resultado muy práctico que primero se evacúe la declaración de parte, porque se ha visto que el interrogatorio, como estaba concebido, se había vuelto una prueba que no servía para nada, estática, que no le daba ningún dinamismo al proceso. El interrogado llegaba totalmente libreteado a contestar sí, no, no, sí, no, sí, y esto no aportaba absolutamente nada. Incluso me permito tomar unas palabras del doctor Jairo Parra en el libro que dice que se volvió una prueba casi que un fósil jurídico porque no estaba aportando absolutamente ningún elemento adicional al juez o al árbitro. Si se practica primero la declaración de parte, como ha sido, digamos, en las experiencias de los países que ya tienen estos dos medios de prueba, teniendo en cuenta que primero va a preguntar el apoderado de la propia parte, el testigo parte está mucho más tranquilo, va a ser mucho más espontáneo y sus respuestas van a ser mucho más dinámicas. Y de esas propias respuestas van a haber elementos que surjan muy importantes que va a poder utilizar la contraparte ya para el contrainterrogatorio, que obviamente o se responden en consonancia o va a quedar de presente que el testigo parte está diciendo mentiras. Incluso en estos sistemas se ha dicho que hacer una contradicción de la declaración de parte y después pasar a surtir el interrogatorio de parte podría resultar sobreabundante porque al apoderado de la contraparte no le interesa hacerle generalmente preguntas de tipo expositivo o declarativo a su contraparte. Le interesa hacerle preguntas de tipo asertivo precisamente para obtener la confesión. Entonces, en estos sistemas casi siempre la contradicción de la declaración de parte es el mismo interrogatorio de parte. Es decir, para no sobreabundar y hacer obviamente repetitivas las preguntas, podría incluso, si así se establece, que esa sea su contradicción y así se agoten en una sola casi que vuelta ambas pruebas. Ello ya será de acuerdo a lo que se establezca en cada caso, pero lo que sí es muy importante es que previo a que se lleve a cabo la prueba se defina por el tribunal cuáles son las reglas para que las partes tengan muy claro cómo se va a llevar a cabo la práctica de estas dos pruebas. En este tribunal específicamente los árbitros señalaron, se había solicitado la declaración de parte, se había solicitado el interrogatorio, señalaron lo siguiente: en la medida en que el código no regula de manera específica la declaración de la propia parte,
Con fundamento en las normas generales y principios generales se adoptan las siguientes disposiciones. La declaración de la propia parte se practicará una vez culmine el interrogatorio de parte. Aquí decidieron primero agotar el interrogatorio. Sin perjuicio de las potestades del tribunal, en la declaración de la propia parte, solo podrá formularse preguntas por su apoderado, teniendo en cuenta que el interrogatorio de la contraparte es una prueba reglada que se sujeta a las normas previstas para la misma. La declaración de la propia parte estará sujeta en lo demás a las reglas del testimonio, lo que implica la provisión de formular preguntas asertivas, inconducentes, impertinentes, sugestivas y las que tiendan a provocar conceptos. En la declaración de la propia parte no podrán formularse peticiones, ni introducirse hechos nuevos, ni allegarse a ningún tipo de prueba. Ello es un ejemplo, pero lo importante es que de acuerdo a lo que se considere en cada tribunal, sí queden muy claras las reglas de la práctica de estas dos pruebas. Y el otro punto que también genera un vacío muy grande frente a la declaración de parte es si el testigo parte puede o no puede aportar documentos, porque ya sabemos que el testigo en general sí lo puede hacer con hechos relacionados con su dicho. La parte no lo puede hacer, eso quedó eliminado a partir del Código General del Proceso. Y digamos que aquí coincidimos que el fundamento o la filosofía de esa provisión está dada un poco en la lealtad procesal, en que si se tienen los documentos desde el principio por la propia parte, los debe aportar en las oportunidades procesales pertinentes y no sorprender adelante ya en un testimonio con documentos que obviamente no pudieron ser debidamente evaluados y ejercer la debida contradicción por la otra parte. Entonces aquí coincidimos en que independientemente que la parte tenga el zapato de testigo y esté absolviendo una declaración, no se le pueden recibir documentos, teniendo en cuenta que la prohibición finalmente está basada en un principio general de derecho procesal y es la lealtad que se debe tener con digamos la exhibición de los documentos que se tengan en la mano desde el mismo inicio. Doctor Fernando. Así es, y la obligación que tienen las partes de aportar desde el principio todos los documentos sin reservarse para las diligencias de pruebas. Esa me parece importante. De la mano de lo que estaba hablando Adriana está el otro caso, que es el testimonio de quien figura en el certificado de existencia y representación legal como representante legal de la parte. Bueno, muchas veces se presenta que entre los testimonios que solicitan las partes están personas que figuran en el certificado de existencia y representación legal como representantes legales suplentes y que no han actuado en el proceso como el representante de la parte, ni son quienes han rendido el interrogatorio de parte, ni quienes van a rendir el interrogatorio de parte, sino pues en muchas sociedades pues hay muchos representantes legales suplentes y se puede dar que el vicepresidente técnico, que conoció los hechos y que participó en la ejecución del contrato, figura como representante legal en el certificado y su testimonio lo solicita una de las partes. En estos casos, por lo general se presenta la controversia en los tribunales en los que la parte que solicitó este testimonio sostiene que es posible recibir esta declaración y la contraparte tiende a decir que no es posible recibir la declaración porque esta persona es un representante legal y por tanto actúa como la parte y no es un tercero, y en la medida en que no es un tercero no podría recibirse su testimonio. Sobre este punto los tribunales han tendido a permitir que se reciban este tipo de testimonios, posición con la que estamos de acuerdo, en el sentido que la ley procesal no restringe la posibilidad que los testigos, que sean testigos quienes figuran en los certificados de existencia y representación como representantes legales suplentes y que no han actuado como representantes de la parte en el proceso, ni que han rendido el interrogatorio, ni son quienes confirieron el poder, sino simplemente por X o Y razón figuran ahí, pero no han actuado como representantes de la parte. Entonces, lo que han sostenido varios tribunales es que la ley procesal no tiene restricción en este punto
Y adicionalmente, creo que es importante tener en cuenta que si la norma permite la declaración de la propia parte, ¿por qué no se va a permitir el testimonio de una persona que participó en la ejecución del contrato, que conoce los hechos y cuyo testimonio puede ser útil para el tribunal para la decisión que va a tomar? Adicionalmente, pues creo que es importante tener en cuenta que el artículo 165 del Código General del Proceso establece de forma clara que es uno de los medios, que son medios de prueba, cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Entonces, si el juez considera que es un medio útil para la formación de su convencimiento, perfectamente puede permitir que declare como testigo quien figura como representante legal suplente. ¿Tú quieres decir algo? No, en ese punto simplemente ver la práctica, por ejemplo, de entidades aseguradoras, donde son 15 o 20 los representantes legales que son los que participaron en la ejecución del negocio, el jefe de indemnizaciones, el de suscripción, etcétera. Entonces, no permitir esta posibilidad, pues obviamente dejaría de lado el poder llevar realmente a través de quienes participaron en los hechos de manera directa el conocimiento al árbitro. El otro problema de orden probatorio que identificamos es el que se relaciona con la prueba documental, la exhibición de documentos y la obligación que trae el Código General del Proceso de, al menos claramente para para las partes, de haber intentado solicitar alguna documentación vía derecho de petición para hacerla valer en el proceso. Andrea. Este es un punto en el que muchos tribunales se ven enfrentados a solicitudes de exhibiciones de documentos de manera genérica. Se solicitan 4 o 5 exhibiciones de documentos en las que se piden de forma genérica, por ejemplo, que se exhiba toda la correspondencia cruzada, que se exhiban todos los correos electrónicos que tiene la parte en relación con la ejecución de ese contrato, solicitudes de esta índole. Entonces, ¿qué pasa en los tribunales en los tribunales? Este tipo de exhibiciones, una vez se practican, tenemos tribunales en los que lo que sucede es que se incorpora al expediente una cantidad de documentos de un volumen que ninguna persona, creo yo, puede llegar a leerse 10 gigas de información, mandan 1 tera, y son una cantidad de documentos que pueden no ser útiles para el tribunal, que pueden ser impertinentes, y que realmente nadie sabe qué es todo lo que hay en esos CDs y en esas teras de información. En este punto creo que es importante recordar lo que dice el artículo 266 del Código General del Proceso sobre la petición de exhibiciones de documentos. En este artículo se dice: quien pida la exhibición expresará los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el documento o la cosa se encuentra en poder de la persona llamada a exhibirlos, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos. A partir de esta norma, entiendo que se exige a quien solicite una exhibición de documentos que cumpla 4 requisitos. Primero, debe precisar los hechos que pretende demostrar, si el documento se encuentra en poder de la persona llamada a exhibir, la clase, la relación que tenga con los hechos a demostrar. Entonces, en este sentido, cumpliendo lo que dice la disposición citada, quien solicita la prueba debería concretar cada uno de los documentos cuya exhibición solicita, para qué necesita el documento, cuáles son los hechos que pretende demostrar con ese documento y la relación con los hechos a demostrar. Lo que vemos en la práctica arbitral es que esto generalmente no sucede y se solicitan exhibiciones de manera genérica. El tribunal, adicionalmente, en esta misma norma, dice que el juez señalará la forma en que debe hacerse la exhibición. Esto no estaba en el Código de Procedimiento Civil.
lo agrega al Código General del Proceso, le da la facultad al juez para señalar la forma en que debe hacerse la exhibición. A partir de esta norma, consideramos que los tribunales arbitrales podrían indicarle a las partes que se permite la exhibición, que la otra parte le exhibirá los documentos, pero quien solicitó la exhibición y quiere que se incorporen unos documentos al proceso, tiene la carga de especificar esos documentos cuya incorporación solicita al proceso, cuáles son los hechos que pretende demostrar con cada uno de ellos y la relación con los hechos, a demostrar, de tal manera que no se incorporen al expediente CDs, gigas de información y una cantidad de documentos que después muchas veces ni las mismas partes los mencionan en los alegatos de conclusión, sino que la parte tiene el deber de decirle al tribunal: yo solicito que se incorporen estos documentos específicos porque considero que con estos pretendo demostrar X, Y o Z. Entonces, consideramos que con esta norma los tribunales podrían utilizar esta facultad que tienen para que las exhibiciones de documentos realmente tiendan a incorporar documentos que sean útiles para la decisión que van a tomar los árbitros y no para generar expedientes de un tamaño que pues todos sabemos que nadie puede leérselos, o sea, porque es un volumen de documentos que ni las mismas partes saben qué es lo que hay ahí. Entonces este es como lo que queríamos aquí resaltar, y adicionalmente debe tenerse en cuenta que entre los deberes de las partes que están consagrados en el artículo 76, si no estoy mal, del Código General del Proceso, está el deber de, quisiera leerlo porque es el 78 del Código General del Proceso, en el numeral 10, que dice: deberes de las partes y sus apoderados. Uno de esos deberes es, ¿cuál es? Esperen un momento, aquí está el 78. Dice en el numeral 10: abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir. En este sentido, el Código General del Proceso establece una carga para las partes que deben cumplir de forma previa a presentar las demandas. Hay una carga probatoria que se debe surtir antes de presentar una demanda, y es la consecución de todos esos documentos que considera que pueden ser útiles para ese proceso. Y para el efecto debe presentar los derechos de petición y ejercer los trámites que correspondan para solicitar directamente esos documentos antes de pedirlos en la etapa probatoria del trámite arbitral. Y de esa manera se agilizarían los trámites arbitrales, porque adicionalmente a partir de las exhibiciones de documentos, muchas veces en los trámites arbitrales se va un mes o más mientras las partes logran examinar esos volúmenes de documentos, que esto va en perjuicio del término del tribunal, y muchas veces solicitan las partes y los tribunales lo conceden que se haga primero la exhibición de documentos para que tengan todos esos documentos para la práctica de los testimonios. Entonces muchas veces nos vemos enfrentados a que después del decreto de las pruebas, una suspensión de un mes o más de un mes para que las partes puedan seleccionar esos documentos, cuando es una etapa que han podido agotar previamente, existiendo también las pruebas extraprocesales, que es otro mecanismo que tienen las partes y que contempla el código, que se puede utilizar para presentar demandas que, como decía Adriana, tengan todos los documentos, que estén completas. Ese es el objetivo. Las exhibiciones no deben ser el mecanismo para ver qué puedo encontrar. No están así concebidas. En alguna medida, el artículo 173, que prohíbe al juez decretar pruebas que se hayan podido recabar mediante el ejercicio del derecho de petición, digamos que estaría claro en relación con oficios y con
la orden de aportar documentos. ¿Tú crees que esa es aplicable también para las exhibiciones de documentos? En mi concepto sí, porque yo creo que si existe el deber de las partes de haber tratado de agotar esa etapa previa en la consecución de las pruebas, y si no lo hicieron, pues es un deber que tenía la parte. O sea, debía tratar de buscar todos esos documentos que podían ser útiles para el proceso, para la demanda, antes de presentar su demanda. Y pues una cosa es que lo haya hecho y que la otra parte no le haya exhibido los documentos. En ese sentido, pues puede acreditarle al tribunal: mire, yo pedí todos estos documentos, no me los exhibieron, por favor, necesito que el juez, a partir de los poderes que tiene el juez, le ordene a la parte que me exhiba estos documentos específicos de estas características, y los necesito para esto y para demostrar esto que está en mis pretensiones. Aquí un punto que también discutimos, y pues que la posición no es la misma cuando es el demandante que el demandado, porque si yo soy el demandado, pues yo no sé qué no conozco la demanda hasta que presentan la demanda, entonces pues es difícil hacer esa labor probatoria de manera previa a la contestación de la demanda. Pero yo creo que en el caso del demandante la carga sí está, y creo que una de las finalidades del Código General del Proceso para agilizar el trámite es esta. Digamos que en un tema que coincidimos los tres con la experiencia que cada uno haya tenido en temas arbitrales, fue un poco la desnaturalización y, perdón la palabra, degeneración en la que cayó la exhibición de documentos, que se convirtió como en llenar el proceso de una cantidad de, ni siquiera documentación, sino teras de información para que los árbitros sean quienes revisen de ahí en qué le puede servir algo de esa información a las pretensiones o excepciones de una u otra parte. Consideramos que la prueba de exhibición de documentos no solamente debe volverse al cauce que establece la norma que acaba de leer Andrea con esos requisitos, sino que de alguna manera pasó a ser residual con la incorporación del artículo 96 del Código General del Proceso, que señala que a la contestación de la demanda deberá acompañarse el poder de quien la suscriba a nombre del demandado, la prueba de su existencia y los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante, o la manifestación de que no los tiene y las pruebas que pretende hacer valer. Entonces, lo que hizo este artículo 96 no fue nada diferente que anticipar para que se tengan esos elementos y poder hacer una debida contradicción a través de los testigos, etcétera, de esos documentos que se iban a pedir posteriormente en la exhibición. Aquí encontramos un vacío muy grande, y es que existe la norma para el demandante, pero no existe la norma para el demandado. Es decir, el demandante le puede exigir al demandado que en la contestación, en traslado, en el término de los 20 o de lo que se haya dado de traslado, deba aportar esa documentación, pero no existe una norma para que en la contestación el demandado que pida documentación del demandante, a su vez deba entregarla en un tiempo específico. Aquí nuevamente acudiendo al tema de el llenado de vacíos a través de los principios generales y sobre todo de el mantener la equivalencia y la igualdad de las partes, considerábamos que no obstaría para que los árbitros también le dieran al demandante un término que debería ser el mismo que tuvo el demandado, el del traslado de la demanda, 20 días o lo que sea, para efectos de que también aporte los documentos que el demandado le solicitó al demandante exhibir de manera previa y lograr de esta forma una equivalencia o una igualdad en ese punto. No obstante, pues no hemos conocido un caso en donde se haya aplicado de esa manera esa equivalencia procesal. Y también lo que veíamos es que, y eso así se manejó en un tribunal específicamente, evitaría o de alguna manera dejaría en segundo plano la famosa medida cautelar probatoria
que permite que vía medida cautelar se le pida a alguna de las partes la exhibición de documentación necesaria para poder desarrollar obviamente ya la defensa dentro del proceso, en donde primero debe agotarse esta posibilidad de que se aporten esos documentos con la demanda, con la contestación de la demanda o en el término que se le da al demandante para el efecto del demandado, y dejar como residual esa diligencia de exhibición de documentos que coincidimos los tres se está volviendo dispendiosa, demorando los trámites del proceso y realmente no concretando los documentos y las pruebas, sino esperando que los árbitros sean quienes revisen toda esa información para determinar en qué se van a apoyar. Gracias, Adriana. A manera de conclusión, creo que sí es relevante reivindicar la aplicación tanto por los apoderados de las partes como de los tribunales del artículo 266 del Código General del Proceso, que regula con precisión la forma en que debe solicitarse y tramitarse la exhibición de documentos para evitar esas exhibiciones indeterminadas, vastas, amplias, que lo que hacen es llenar el expediente de unos documentos que ni siquiera los apoderados conocen. De hecho, pues creo que el arbitraje internacional, el doctor Juan Pablo me corregirá, va en esa línea. Las recién expedidas reglas de Praga y las reglas de ERIBA van en la línea de desincentivar las exhibiciones de documentos y hacer excesivamente rigurosa las exigencias del tribunal para la aportación de documentos, esto es, señalando la pertinencia, la utilidad, el documento concreto y desde luego la certeza de que el documento lo tiene la parte. No es abrir la exhibición a ver si existe el documento, sino que tengo la certeza de que ese documento lo tiene esa parte y debo acreditar ante el tribunal la pertinencia, la utilidad de él mismo. Entonces, eso de alguna manera está en el Código General del Proceso y deberíamos reivindicar esa aplicación. En este punto de cantidad de documentos, de todo esto que estamos hablando, creo que vale la pena que hagamos desapasionadamente una evaluación de la utilización de los medios magnéticos en el arbitraje. Está claro que la ley 1563 permite su utilización tanto para la participación en las audiencias como para la aportación de documentos, actas, etcétera, etcétera. Pero creo que va siendo hora de que miremos hasta dónde esa figura está siendo útil y está siendo provechosa tanto para las partes como para los apoderados. Pues por no hablar de lo sencillo, pues la participación de los árbitros y de los apoderados en las audiencias pues ya ha sido objeto de reglamentación, y el propio Centro de Arbitraje de Bogotá y recientemente el Centro de Medellín más o menos jaló las orejas a los árbitros diciéndoles que hay que tratar de asistir a todas por cuanto la utilización de medios electrónicos para la participación en audiencias es verdaderamente excepcional. Eso pues para los árbitros y desde luego para los terceros, para los testigos. Yo me imagino que ustedes han tenido ya la práctica de testimonios con un testigo que no está presente en la sala, sino que se conecta remotamente y no siempre funciona bien. No siempre funciona bien desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista del control ni de la percepción directa que tenga el árbitro en relación con ese declarante. No se sabe, pues lo que resulta útil en todo esto es ver el testigo, ver cómo se desempeña, ver cómo contesta, y pues nos ha pasado pues ver qué papeles tiene, no se sabe con quién está, qué documentos tiene, y claro, entonces cualquier cosa que uno pueda pensar o decir sobre ese tema es que la ley me autoriza a declarar vía Skype o a declarar hasta por teléfono. Entonces
es el momento de pensar si eso está resultando provechoso y si es útil para los tribunales. Lo mismo con lo que acaban de decir mis colegas, la aportación indiscriminada de papeles a los expedientes es algo que va a resultar en algún momento inmanejable. La aportación de discos duros por parte de las partes en las exhibiciones de documentos, por parte de los testigos, porque en la audiencia el testigo también aporta su disco duro y aporta unos cuadros en Excel cuya autoría no se conoce, no se puede constatar la autenticidad, la autoría de esos documentos, y se llenan los expedientes de unos documentos que ni las partes conocen, y las partes creen que aportando esos documentos están cumpliendo con la carga de la aportación de pruebas. Entonces, más o menos ahí les dejamos estos discos duros y busquen que ahí está la información. Probablemente eso malogra la prueba. No es lo que se espera de un litigante juicioso y avesado que le suministra al tribunal concretamente e identificadas las pruebas en abono de su posición. Entonces, creo que vale la pena que pongamos unos límites o que reglamentemos eso. La sola verificación de los anexos por parte del secretario en el momento de la admisión de la recepción de la demanda. El código dispone que el secretario debe verificar los anexos. Ahora van en un disco duro, y abra y mire a ver qué es lo que hay, carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3, y vaya a busque a ver si esos son los anexos que están relacionados. Entonces, o mejor dicho, sí ha ayudado y sí ha simplificado, y la presentación de memoriales por correo electrónico, bienvenida, pero el abuso de la figura me parece que hay que revisarlo y hay que reglamentarlo en alguna medida, porque creo que se está malogrando el trabajo probatorio de las partes y desde luego pues la convicción que esos elementos le puedan dar a un tribunal. No sé. En este punto, un tema que también conversamos y que puede de pronto ser útil es, con los poderes de ordenación que tienen los tribunales, pedirle a los apoderados de las partes en el momento del alegato de conclusión que identifiquen las pruebas y los documentos que sustentan sus pretensiones, de tal manera que los árbitros tengan claro, sobre todo en estos expedientes que son de un volumen inmanejable en algunos casos, cuáles son los documentos que sustentan cada una de esas pretensiones, porque muchas veces llegan los alegatos de conclusión y vemos alegatos de conclusión que no identifican las pruebas, que finalmente es a partir de lo que va a tener en cuenta el tribunal para tomar una decisión. El tribunal debe decidir es a partir de pruebas. Entonces puede ser útil, a partir de esos poderes de ordenación, pedirle a las partes que en el momento del alegato de conclusión identifiquen claramente cuáles son los documentos que sustentan cada una de esas pretensiones, que era un tema que… No, simplemente para cerrar este punto, señalar que esto ya es un tema de cultura de nosotros los abogados, y que lo contrario va en detrimento de la defensa, porque entre más concretas sean las pretensiones, más concretos sean los hechos y más pertinente y enfocada sea la prueba, obviamente va a obtener uno de parte de los árbitros un análisis mucho más global de la situación y seguramente una decisión mucho más acorde. Estos eran como los temas generales que habíamos previsto plantear así de manera general. Doctor Juan Pablo, corremos por cuenta suya. Frente a lo que se señaló, quisiera hacer unos pequeños comentarios antes de dar la palabra a todos los asistentes, destacar algunas de las cosas que aquí se dijeron. Primero, el aporte de la audiencia de fijación de litigio. Realmente es algo que no estamos haciendo, que se hace en otras latitudes, que está en la ley y que puede ser muy útil.
En muchos casos, yo tuve hace muchos años un proceso muy complejo y alguna vez al final del proceso, que duró varios años, los apoderados confesaron que ellos al principio no entendían muy bien ellos mismos de qué estaban hablando, que fue en la medida en que desarrolló el proceso que fueron encontrando cuál era el problema y si hubieran hecho eso desde el principio hubieran ahorrado un montón de tiempo y dinero a todo el mundo. Entonces creo que es una recomendación valiosísima que deberíamos incorporar, porque creo que de esta reunión y de otras que hagamos podemos elaborar unas buenas prácticas en el arbitraje, así no tengan carácter reglamentario, sí pueden servir de guías que pueden ayudarnos. El otro punto que los tres expositores destacaron, que estoy totalmente de acuerdo, es la importancia de la prueba pericial del tribunal, sin eliminar ni menospreciar el perito de parte, pero sí la importancia de la prueba pericial decretada por el tribunal. Allí hay algo interesante que les quiero contar. Ustedes saben que la prueba pericial de parte viene del derecho de la common law. En los años 90 en Inglaterra nombraron a un Lord Wolf para que revisara el tema de la administración de justicia en Inglaterra. Y una de sus conclusiones es que uno de los grandes problemas que tenía la justicia en Inglaterra era la forma como estaba funcionando la prueba pericial de parte, porque se había vuelto lo que se está volviendo en Colombia. Los peritos se habían convertido simplemente en abogados de parte disfrazados y ellos llegaron a la conclusión de que eso era gravísimo. La reforma inglesa a la administración de justicia de los años finales de los principios de este siglo 2000, de la primera década, consistió precisamente en definir que el perito de parte no es de parte. Hay unas decisiones de las cortes inglesas diciendo el perito de parte no puede ser de parte, el perito de parte es un funcionario de la corte, así sea contratado por la parte, y tiene la obligación, y así lo ha dicho la corte, las cortes inglesas supremas, tiene la obligación de no tener ninguna inclinación. Y los jueces ingleses se han vuelto muy severos. Perito que descubren en la audiencia que tiene inclinación, simplemente le dicen su dictamen no vale. Entonces se han vuelto muy severos. Y creo yo que entre nosotros vamos a tener que hacer ese trabajo. Ya hay algunos laudos que ustedes ya han visto en que los árbitros han sido particularmente severos con los peritos cuando han descubierto que simplemente están haciendo el trabajo de la parte. Además, ha habido casos realmente aberrantes en que los árbitros han descubierto que los peritos de parte eran partes de otros procesos en que se discutían las mismas cosas sobre las que le estaban opinando, estaban defendiendo su propia causa. Cosas de ese estilo no se pueden permitir y deberíamos pensar incluso en establecer reglas disciplinarias muy severas para esos casos, porque el peritaje de parte no es malo, en el arbitraje internacional está funcionando relativamente bien y los ingleses y los australianos creen que están logrando recuperar esa figura procesal. Porque muchas veces además, y es lo que uno encuentra y posiblemente ustedes lo han visto, que en procesos muy complicados el tribunal no es capaz de encontrar un perito. Yo tuve un proceso en que la discusión era de soldadura y tuvieron que traer la parte, un experto de Estados Unidos para poderle explicar al tribunal cuál era el problema de la soldadura, porque en Colombia no había. El tribunal no era capaz de encontrar al experto, la parte lo tuvo que traer. Entonces el perito de parte no es malo, pero creo que está mal como está funcionando. Y creo que es muy importante lo que ustedes han destacado. Me parece muy bien también el hecho de la claridad que han mencionado de que el tribunal le indique a las partes cómo va a hacer las cosas. Que en todos los casos trate de fijar las reglas que va a aplicar para el peritaje, porque se puede hacer un auto, una providencia que fije claramente las reglas que se van a aplicar al peritaje, las reglas que se van a aplicar a la declaración de parte. Me parece muy importante esa aclaración. Lo de los documentos me parece importantísimo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí ya me ha pasado, que el tribunal termina encontrando documentos que las partes nunca mencionaron y que son decisivos para la decisión del caso, y eso no puede pasar. Los abogados no están haciendo el trabajo, están, como dicen ustedes, contentándose en aportar documentos. Creo que podríamos tomar una práctica del arbitraje internacional, que es hoy muy común, que es lo que se llama el esquema Redford, que creo que lo está utilizando la superintendencia, que es un sistema en el cual se utiliza una hoja de Excel en la cual se identifica documento por documento y frente a cada documento tiene que cumplirse lo que dice el Código General del Proceso, que es lo que se está aplicando en todo el mundo. Es que la gente está utilizando esa fórmula del código que quedó bien diseñada, pero no lo estamos haciendo nosotros y creo que nos toca hacerlo porque la forma como está funcionando es muy grave.
estamos permitiendo lo que los abogados internacionales llaman la expedición de pesca, que es ver a ver qué se encuentra. Y eso en general en el mundo, salvo en Estados Unidos, todo el mundo lo está prohibiendo, porque eso lo que hace es afectar el buen funcionamiento de la justicia. Un tema que me parece importante de lo que destacaron ustedes, o dos temas, es el tema de los testimonios. En una tertulia que se hizo aquí tal vez el año pasado, el doctor Ulises Canosa señaló que él estaba sorprendido por la forma como se practicaban los testimonios, porque no se estaban utilizando alternativas que permite el Código Penal del Proceso, que él dijo, yo las incluí, así lo dijo, yo pedí que las incluyeran, y es la posibilidad de aportar testimonios por escrito. Creo que eso es mucho mejor que el testimonio por medios electrónicos. Es la práctica anglosajona. El abogado lleva los testimonios que ha recogido. Pues sí, obviamente está preparado, pero lo otro también está preparado, pero tiene la ventaja de que permiten hacer una contradicción mucho más eficiente, porque cuando la parte presenta sus testimonios por escrito, la otra parte puede investigar a profundidad lo que esos señores dijeron, y se facilita el trabajo del tribunal, porque o bien la parte encuentra que eso que dicen los testigos es verdad, y dice eso, entonces no pide siquiera que esos señores sean citados a audiencia para contrainterrogarlos, o en el estudio que hace descubre dónde está el problema y puede realizar realmente una contradicción que le aporte al tribunal. Un abogado americano me decía a mí, es que ustedes son o muy inteligentes o no se han dado cuenta del problema que tienen, porque es que un abogado sea capaz de descubrir en audiencia sin saber lo que va a decir el testigo, cómo le pregunta para poderlo arrinconar, eso es muy difícil. Ustedes son muy inteligentes, pero entonces pensemos si no deberíamos, en lugar de utilizar el testimonio por medios electrónicos, decir, vea, más bien preséntelo por escrito y aquí hacemos una audiencia de contradicción si es que se requiere que venga físicamente, porque creo que es importante. En la práctica internacional también hay una cosa que señala, que hace referencia a lo que señala la doctora Andrea, que yo traduciría, porque utilizan siempre el término en inglés, la carpeta de la audiencia. En los tribunales internacionales es muy común que se exija por parte de los tribunales que las partes hagan una carpeta de la audiencia. ¿Y qué es la carpeta de la audiencia? Es una carpeta de los documentos importantes del proceso. Y se les exige a las partes, vea, usted tiene que entregar una carpeta en la audiencia, carpeta que va a utilizar para sus alegatos, para obligar a las partes a que seleccionen realmente lo más importante y el tribunal pueda tener una herramienta de trabajo que le facilite su labor. Entonces, todo lo que ustedes están diciendo me parece que es un gran aporte, de verdad, que debería reflejarse en un manual de buenas prácticas que habría que elaborar. Y también, algunas de las cosas creo que ya están metidas, otras no, tomarse en cuenta para la reforma de los reglamentos, porque los reglamentos son los que deben incorporar esas prácticas. Bueno, de nuevo les pido un aplauso para nuestros excelentes panelistas y muchas gracias.